Buenos días, Salom, aquí desde España. Estamos otra vez en el Semanal de Israel con Simpson Samir. Quiero decir unas palabras. Quiero dar mi solidaridad al pueblo de España con los incendios que están habiendo. No puedo hablar ni decir por ahora qué está pasando porque yo creo que no soy la más indicada para decirlo, pero la verdad es que es una gran tragedia lo de los incendios. En segundo lugar, quería hablar también sobre la persecución que estamos teniendo a nivel personal y a nivel colectivo, las personas que estamos defendiendo Israel desde fuera. Supongo que desde dentro también los está persiguiendo, pero sobre todo hacia mi persona, hacia la desvalorización de mi trabajo, a la persecución, al a la denuncia incluso, ¿no? De que posiblemente tengamos intereses propios o intereses personales, económicos o cualquier otro tipo de, de intención, ¿no? Al hacer lo que hacemos, tanto divulgar en YouTube como en otros medios de comunicación la defensa de Israel y la lucha contra el antisemitismo. Y quería decir que aquí la gente no entiende, ¿no? Que habemos personas que lo hacemos sin ningún ánimo de lucro. Eh, en toda la historia de la humanidad ha habido ejemplos muy claros de lucha ya no solo por el pueblo judío, sino por otras causas que no se han hecho con ánimo de lucro. Hay muchísimas cosas y acciones que sí que lo hacen, muchas organizaciones encubiertas, que no voy a nombrar ahora, que sí que lo hacen. No es mi caso, yo tengo mi historial limpio. Quiero decir que a lo largo de la historia y a lo largo de la vida han habido muchísimas personas y muchos ejemplos, como he dicho anteriormente. Podríamos citar muchos, pero voy a citar solo uno para no enrollarme mucho con este tema. Por ejemplo, podríamos hablar de Oskar Schindler. Oskar Schindler, que era un empresario que tenía mucho dinero y que en principio quería pues lucrarse, ¿no? Porque lo que son las guerras hay personas que pierden y otras que se lucran. Pues en este caso él quería lucrarse, luego cambió de idea por ayudar al pueblo judío y no solo que no se lucró, sino que se arruinó. Entonces, quiero decir que muchas personas trabajamos gratis para esto, no tenemos, nadie nos paga, no somos de organizaciones secretas, no somos de ningún lugar, vamos a decir, importante, simplemente ayudamos y ya está, y divulgamos, porque yo creo que, que es lo que mi conciencia me dice y lo que yo debo de hacer. Y en ese sentido estoy muy tranquila. Eh, yo pienso que las personas que denuncian estas cosas a otras o que señalan, esas personas son las que están involucradas, esas personas son las que han robado y esas personas son las que se han lucrado. Y hay un dicho que se dice que es, cree el ladrón que todos son de su condición. Vale, pues aquí todo dicho, vamos a saludar a Simpson. Buenos días, Simpson. ¿Qué tal? Buenos días, estoy contigo con tus palabras. Eh, Vamos a decir buen día, buenas tardes, buenas noches a quienes nos ven en este programa. Eh, yo quisiera decir dos cosas hoy, vamos a ver cuánto alcanzo. Lo primero es en relación a lo que está sucediendo en Europa entre Ucrania y Rusia. Muy bien. Es decir, evidentemente llegaron a una situación en la cual o alguien ayuda a Ucrania o Ucrania cae bajo Rusia. Eh, y existen quienes están interesados, como has dicho recién, también por motivos de lucro, eh, por ejemplo, las tierras raras de Ucrania, que son muy importantes para la tecnología mundial.
Hay quien corre a salvar, de alguna u otra forma, salvar a los ucranianos, a pesar de que van a tener supuestamente como parte más débil que rendir, rendirse de alguna forma, a lo mejor no total, pero van a tener que rendirse. Eh, pero yo quiero relacionar ese primer tema, que son las, por ejemplo, las conversaciones que hubo en Washington con Israel. Y con eso pasaré al tema de Israel. ¿Por qué digo con Israel? Porque quien está entablando en ese momento las conversaciones en Washington con los europeos, con Ucrania, con Rusia, es el presidente Trump. Ahora, nadie tiene alguna duda de que el presidente Trump quiere coronarse, ser coronado, no coronarse, ser coronado como el hombre de la paz, quien trae paz a tales o cuales lugares y con éxito o con un determinado éxito. Ahora, él es el primer interesado porque tiene 77 años, sabe que no va a haber demasiadas oportunidades en el futuro y quiere estampar su nombre en lo que sucede en la humanidad. Yo pienso que puede ayudar a solucionar varios problemas. La relación con Israel pasa por las dos posibilidades que existen con respecto a lo que está sucediendo en este momento en las conversaciones alrededor de Ucrania y Rusia. Una posibilidad es que él tenga éxito, otra posibilidad es que él no tenga éxito. Parece ser una simplificación del tema, pero en relación a Israel tiene importancia. ¿Por qué? Supongamos en el primer caso que Trump tenga éxito y se convierta realmente en un mediador extraordinario que consigue eh, llegar a una paz en Ucrania. Entonces va a tener mucha fuerza. Cuando va a tener mucha fuerza, va a querer aplicar su fuerza en otros lugares. Y aquí uno de los lugares más candentes en el mundo es, por supuesto, el tema de Israel, de Gaza, de Siria, de Irán. Ahora, en el momento en que él quiera hacerlo, va a presionar, como está presionando ahora, va a presionar a los lados implicados. Uno es Israel, otros son los países árabes. No entraré ahora en las diferencias entre ellos, pero en línea general es el mundo musulmán. Ahora, con la debida humildad, voy a decir de que yo no me siento a comer al mediodía con Trump, pero yo pienso que él, así como los servicios de inteligencia de los Estados Unidos que están a favor de lo que él está haciendo, eh, no conocen suficiente el mundo árabe y musulmán, no conocen suficiente esas discusiones que existen dentro del mundo árabe y musulmán, entre ellos mismos, por quién es el principal. Omán, Qatar, Egipto, Turquía, Arabia Saudita, etcétera, 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 Irán, pues, no lo conocen suficiente y en ese mar, en ese de intereses distintos y muchas veces opuestos, es difícil no llegar a buenos resultados. La historia de los Estados Unidos en los últimos 30, 40 años en el Medio Oriente no estuvo coronada por éxito. Yo le desearía éxito a Trump, pero no estuvo coronada por éxito. Si tarde o temprano el tiempo empieza a presionar y los políticos estadounidenses comienzan a estar presionados por ese tiempo y entonces dejan de lado el intento. Ahora, como dije antes, si él llega a tener logros con el tema de Ucrania, entonces va a querer tener probablemente un logro también en el tema del Medio Oriente para coronarse sin ninguna duda como el mediador de la paz. Y entonces va a presionar, como no va a poder demasiado presionar sobre los países árabes, musulmanes, etcétera, 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 entonces va a presionar sobre Israel. Y aquí llegamos al tema de Israel. Y el gobierno israelí va a tener que ser suficientemente asertivo, llamémoslo así, como para que lo presionen hasta el punto que quiere que lo presionen y no más. Y no más. Eh,
La otra posibilidad, digamos así, es que Trump fracase en las conversaciones que está haciendo ahora en Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Si Trump va a fracasar, entonces va a querer borrar el fracaso. Para borrar el fracaso va a buscar otro lugar. Si va a buscar otro lugar, el primer lugar que va a encontrar va a ser el Medio Oriente. Y nuevamente, esta vez no para asentar su éxito, sino para contrarrestar su fracaso, entonces va a empezar a presionar y nuevamente va a caer sobre, con las diferencias existentes dentro del mundo árabe y musulmán, y entonces va a presionar a Israel. Ahora, eh, Israel tiene no solamente las presiones externas, tiene también las presiones internas. Lo que está sucediendo alrededor de Gaza es una mezcla de ello y una demostración. Eh, Espero que en el teje y maneje que va a haber al respecto, eh, que en este momento todavía parece que cuenta con el apoyo de Trump, que en algún momento el plato no se ponga para el otro lado y los presionados sean los israelíes, etcétera, etcétera. Eh, y ahora voy a hablar eso sobre el futuro. Y ahora voy a hablar un poco sobre el presente. Parecería ser como que nada está ocurriendo y lo que está ocurriendo es mucho, muchísimo. Es decir, ante todo, no, casi no lo cuentan, no veo que lo cuenten, pero Israel está atacando en la ciudad de Gaza. Está empezando a carcomer barrios dentro de la ciudad misma de Gaza mientras prepara su ejército. Por supuesto que la oposición en Israel se opone a que Israel ataque, el gobierno quiere que Israel ataque, eh, pero Israel está atacando al ritmo que le permiten varios componentes de ese ataque. El primero, eh, como siempre, tratar de evitar que en el intento mueran los rehenes, eh, algo que nadie puede comprometerse a que no exista, a que no ocurra. Y lo segundo, las posibilidades del ejército israelí. Ante todo, como todos saben, quienes saben, saben, quienes no se los cuento, el ejército israelí está compuesto por dos grupos principales, los soldados del ejército regular y la retaguardia, y los soldados de la reserva, digamos así. Ahora, un soldado en el ejército israelí regular está entre 18 y 21 años de edad, soltera, hay también soldada. Y un soldado de la retaguardia puede ser un soldado de hasta 40 años, digamos así, con hijos, con familia, con esposa. Eh, y evidentemente el precio de la caída de un soldado israelí, que es triste en ambos casos, es menos triste cuando se trata de un soldado regular que cuando se trata de un reservista que deja por detrás a toda una familia destrozada. Lo que hace que el ejército israelí trate en la medida de lo posible de que el ataque a Gaza, como se está preparando, y el ataque a Gaza, como supuestamente va a ocurrir, sea hecho especialmente con gente, con jóvenes del ejército regular, que son más ágiles, se mueven mejor y, como dije, el daño eh, en un caso trágico es menor, digamos así. Eh, lo segundo es que esta gente, los jóvenes, ya están casi combatiendo casi 2 años. Es decir, también una persona joven y muy atlética al cabo de 2 años de combatir siente cansancio y el cansancio puede perjudicar su capacidad combativa y eso se paga con sangre, digamos así. Lo tercero es, por supuesto, lo que sucede alrededor de las manifestaciones en Israel. Y yo quiero hablar un minuto sobre ese tema, porque es un tema conflictivo. Eh, Como dije,
pienso que la semana anterior, existe, existe un núcleo que son las familias de los secuestrados, de los fallecidos que quieren recibir a sus hijos o familiares vivos o en caso más, menos mejor, llamémoslo así, recibir un cadáver. Eh, y esa gente en forma natural teme, la mayor parte, no todos, la mayor parte teme de que un ataque israelí va a terminar con la vida de esos rehenes. La otra parte es los grupos políticos opositores al gobierno que montan sobre el problema de los rehenes para atacar al gobierno. Y uno de esos casos lo tenemos en las manifestaciones callejeras que hay todo el tiempo, las movilizaciones de la gente de la oposición y toda una serie de actos simbólicos y no simbólicos que tienen que ver con supuestamente con el tema, pero que en definitiva es una forma de la oposición de atacar al gobierno y a su política con respecto a Gaza y no solamente con respecto a Gaza. Y lo tercero es la mayor parte del pueblo israelí que mira lo que está sucediendo, supuestamente tiene una posición, así como se ve en las encuestas de opinión pública, pero no la expresa porque estos son mis hermanos y estos son mis hermanos. Y, y es difícil expresarse y muchas veces los problemas de identificación con ideas distintas ocurren dentro de las mismas familias. El marido piensa una cosa, la mujer piensa otra cosa. Y entonces eso crea tensiones familiares, locales, zonales, nacionales. Eh, Ahora, alguna solución va a tener que haber, porque, y ahora salgo del tema este para entrar en un tema más general. La posición del gobierno al respecto no está solamente relacionada con esos 20 rehenes secuestrados, está relacionada con la posición de Israel mañana, pasado, dentro de un año y dentro de 10 años. Es decir, si Israel se rinde, digamos así, a las exigencias de Hamas, no existe ningún motivo para que el día de pasado mañana Hamas no vuelva a ser el mismo hecho que hizo, a sabiendas de que tarde o temprano y con todo tipo de propagandas de uno de este estilo, lo puede hacer, raptar gente, eh, asesinar gente, eh, todo tipo de actos como jamás sabe hacer y demostró ya el 7 de octubre que lo sabe hacer. Ahora, la dirección del país tiende a tratar, además del hecho de que tiene su posición política con respecto a la franja de Gaza, tiende también a expresarse en términos de qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que va a pasar pasado mañana. La oposición, como dije, eh, tiene sus intereses políticos antigubernamentales y que tienen en consecuencia menos con qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que va a pasar. Ahora, eh, eso crea tensiones en Israel, pero como dije, el ejército se está preparando para atacar. Eh, en estos momentos hay nuevamente una artimaña de Hamas junto con Egipto y junto con Qatar y junto con Arabia Saudita eh, para hacer otro nuevo acuerdo parcial que en definitiva eh, no tiene nada que ver con el tema de los rehenes, sino tiene que ver con el deseo de que Israel no conquiste la ciudad de Gaza. La ciudad de Gaza, donde dije que Israel está empezando a atacar, es el centro operacional de Hamas, tiene ahí a sus dirigentes de una u otra forma, tiene ahí a sus grupos gubernamentales y quiere tratar de salvarlo. Y entonces todos los nombrados anteriormente tratan de evitar que Israel ataque.
el gobierno de Israel eh, públicamente y públicamente en el mundo no puede decir de que se niega a un acuerdo, porque eso significa como que de acuerdo a la política de Hamas y de acuerdo a la propaganda de Hamas, como que a Israel no le interesan los muertos. Pero lo cierto es que las condiciones que no las cuentan en la prensa, que pone Hamas para hacer un acuerdo, son condiciones que, en definitiva, crean el mundo del futuro. Ese mundo del futuro que dije antes que el gobierno trata de evitar que haya. Como por ejemplo la retirada israelí de todo el territorio, como por ejemplo la reconstrucción de Gaza, como por ejemplo el hecho de que los palestinos, los gazatíes, no sean pasados a otros lugares lejanos de la población israelí, con lo cual, en definitiva, es volver a la situación que había hasta el 6 de octubre del 23. Esa es la situación hoy en día. Ahora, más o menos expresé lo que quería expresar. No sé si tienes algunas preguntas al respecto. Si tenemos Sí, tiempo también. el árbol este que fue cortado en Francia, que se plantó en honor a un muchacho que fue asesinado en un ataque antisemita, que fue cortado esta semana. ¿Qué piensas de eso? Porque Macron lo ha condenado. Macron es un payaso, perdón Bueno, por la expresión. sí, Si él piensa que condenar el hecho de que tiren abajo un árbol, con eso está bien ante Dios y ante los hombres, eh, es un payaso. Lo que hay que hacer no es condenar el atentado, es evitar el atentado. Y evitar el atentado los franceses no lo hacen. No lo hacen. Y los franceses, no puedo decir, son 70 millones de personas, algo así, eh, tienen un presidente y el presidente es el payaso. Es decir, mira, nosotros sabemos cuál es la situación con el antisemitismo en Francia, no es nada nuevo y no va a cambiar. No va a cambiar, al menos que los franceses mismos hagan el cambio. No va a cambiar con este gobierno, digamos así. Cuando este gobierno sabe que para ser elegido tiene que recibir el voto de varios millones de musulmanes que viven en Francia. No digo que todo, que todo musulmán que vive en Francia es anti-israelí o no, cosas de no, ese claro. estilo, pero evidentemente hay un ambiente y el ambiente ese es anti-judío, eh, anti-israelí, por supuesto. Eh, pero digamos por un momento y hagamos una pequeña separación, digamos que los israelíes se lo tienen merecido porque atacan en Gaza. Halimi no era un israelí, era un judío francés. Hubo una mujer hace varios años que fue tirada por su vecino por el balcón del edificio hacia abajo por ser judía. Yo pienso que en la zona en el barrio de Saint-Denis, en París, hay evidentemente una situación antijudía. No, no hay posibilidad de relacionarse a un solo acto. Sí hay posibilidad de relacionarse a todo un ambiente que es un ambiente antijudío y que no va a cambiar, no va a cambiar porque el número de musulmanes no va a cambiar, pero sí va a cambiar solamente para crecer. Eh, y lo que no puede hacer Israel, y ese es el tema, Israel siente cierta responsabilidad por lo que sucede con los judíos en el mundo, fuera de Israel, pero lo máximo que puede hacer Israel en las limitaciones políticas y procedurales existentes es decirles a los judíos, bueno, si no les va bien en Francia o en España o donde sea, pasen a vivir a Israel, aquí van a estar también amenazados, pero más protegidos. Más que eso Israel no puede hacer. Yo espero que los judíos, especialmente en Francia, que son los que están en peor situación en este momento, también en Inglaterra y en determinada medida también en los Estados Unidos, que saquen sus propias conclusiones. No se puede
En hebreo se dice que se puede llevar a un caballo hasta el bebedero a tomar agua, no se le puede obligar a tomar agua. Eso es todo Bueno, lo que nosotros podemos. bueno, pues yo voy a decir una cosa. El problema del antisemitismo no es solo antisemitismo, o sea, odio al pueblo judío, ataques al pueblo judío, porque también están atacando al pueblo cristiano. Ya lo estamos viendo en distintas formas a lo largo en África, pero es que hace 2 días aquí en Menorca eh, nos, nos rompieron una iglesia, o sea, un magrebí, cogieron un magrebí que rompió todas las estatuas y estaba intentando incendiar la iglesia. O sea, ya no es un problema solo de judíos, es un problema de cristianos. La gente tiene que empezar a ver eso, que Israel está haciendo de muro de contención de todo esto. Y que no es solo judíos, antisemitismo solo, no, no, es que van a por todo, ¿no? A por todo lo que no es de religión musulmana o islamista. Mira, Que por supuesto no hay estadísticas oficiales, pero en su momento, yo pienso que hace 2 años, yo sabía el número de que 104 eh, mm, parroquias, iglesias, basílicas, no conozco suficientes las diferencias, habían sido incendiadas en Francia, incendiadas y devastadas en Francia. sí, Y por supuesto no existen, el número debe haber crecido, porque es natural. Si alguien es un pirómano y no lo apresan, no lo atacan, no lo matan, no lo echan del país, entonces mañana va a quemar algo más. Te recuerdo, en este momento se me escapó el nombre de la basílica tan conocida en Francia, que fue en París, que fue la de incendiada, Notre Dame, la de Notre, Notre Dame. Notre Dame hace unos años, ¿no? Sí, Que se sí, incendió, sí. pero claro, no se sabe qué pasó exactamente, no se puede, Pero pero también, claro, también lo que pasó en Atocha hace 30 años, lo de ustedes en España tampoco se sabe claro. Por supuesto que claro, no se pero sabe, se imagina, uno se lo imagina y bueno, exacto. Pero pero entonces, quiero, pero, sí, sí, un momento, que quiero dar una rectificación. Creo que he dicho que era en Menorca y era en Granada la iglesia. En Menorca es que hemos tenido otro incidente de que se han puesto banderas pro-palestinas, o sea, palestinas, no pro-palestinas, palestinas, a la de la iglesia. Lo peor fueron los comentarios, ¿no? En un blog que había, los comentarios que decían, no, si es que lo que hay que hacer es quemar la iglesia totalmente. O sea, bueno, ya, esa es la diferencia. Mira, yo te quiero decir algo. El hecho de que haya gente que sale a la calle con banderas pro-palestinas, hay gente que se opone. Yo pienso que es natural, hay un país en guerra. Yo sí, me sí, sí, imagino que, sí, eh, eh, que en el mundo hay también gente que sale o pone en sus terrazas de las casas, pone banderas de Ucrania o banderas de Rusia, ¿no? sí, sí, en apoyo. Eh, sí, así como hay gente que sale con banderas de Israel. Son menos, mucho más De natural, Israel te pero la juegas. Si te pones una bandera de exacto. Israel, te lo digo porque me hubiera gustado ponérmela aquí, junto con el patrón del pueblo en fiestas, junto con una de España, y no he puesto nada, porque no, digo no. O sea, no. Bueno, ese es exactamente el tema, es decir, hay que diferenciar entre una cosa y otra. Una cosa es que una persona sale con una bandera porque apoya tal. Es preferible 10 personas que tienen posición a 100 personas que son burros y que no tienen ninguna posición, a pesar de que la posición de esas 10 personas es contra mi posición. Es una cuestión de, hay democracia y ahí este piensa así y el otro piensa. Eso es un tema. Empezar a quemar sinagogas o parroquias o basílicas o lo que sea, o gente, seres humanos, ya es un poco más que salir con una bandera a decir yo pienso así o pienso así. Bueno, yo lo dije antes y lo vuelvo a decir. Quienes tienen que dar la última palabra al respecto son los ciudadanos de los países europeos. Yo pienso que eso está empezando a suceder, se ve a nivel de las elecciones en varios países, hay otros países que todavía no han tenido elecciones y hay otros países que por cuestiones internas
como en Inglaterra, justamente la izquierda pro-palestina es la que subió al gobierno este último año. Eh, pero tengo ciertos contactos con gente que vive en Inglaterra. No están exactamente los natives, digamos así, los ingleses, no están demasiado contentos con lo que está sucediendo. Y no porque los inmigrantes sean pro-israelíes o no pro-israelíes, sino porque debe existir, a mi forma de ver. Yo soy una persona con tendencias particularista, llamémoslo así. Yo no soy un ciudadano del mundo. Antes de ser un ciudadano del mundo, soy un ciudadano israelí, y antes de ser ciudadano israelí, soy un judío. Eh, a mi parecer, ¿no? Cada grupo humano tiene que tener ciertas particularidades que son particularidades en relación a lo que sucede alrededor. Y cuando viene alguien y te quiere borrar esas particularidades para apropiarse él tanto de ti como del lugar en el cual estás viviendo, supuestamente la gente se tiene que rebelar contra eso. Ahora, yo sé, y no es nuevo, que el hecho de que haya un mercado europeo común con una cabeza en Bruselas, hace que se pierda parte del nacionalismo anterior que había en los distintos países, con el pretexto de que si no hay nacionalismo, entonces no hay guerras, etcétera, etcétera, etcétera. La mejor demostración de que esa teoría es más o menos caduca es que cuando llega el momento que empieza a haber tensiones, entonces los gobiernos corren a poner policías en los lugares donde está la frontera para evitar que gente de otros países no entren a eso. Es decir, es una teoría progresista, llamémoslo así, que como todas las demás teorías progresistas, tarde o temprano se van a ver. Yo no soy profeta, pero yo más o menos puedo profetizarlo. Tarde o temprano, la gente de esos países, tengo todavía 2 minutos, Sí, 2 minutos. la gente de esos países se va a rebelar contra eso, votando a favor de partidos más nacionalistas, menos eh, globalistas. Pero yo, y con esto quisiera agregar mi última frase, yo le tengo miedo a Europa. Yo le tengo miedo a Europa porque tengo experiencia, es decir, yo sé lo que Europa puede hacer con los que no son considerados europeos. Yo sé, mi propia familia es una experiencia. Así que yo tengo miedo de que la gente europea se levante y empiece a quemar casas de musulmanes, Claro, empiece a quemar refugios de musulmanes, empiece a quemar musulmanes. Eh, sí, en forma que nadie pueda controlarlo, es decir, cuando la muchedumbre sale a la calle eh, desaforada, con el apoyo de tales o cuales políticos que los utilizan a esa así muchedumbre es, así es, para así es. es decir, el miedo mío, mira, nosotros tenemos a Israel y tenemos los judíos fuera de Israel y queremos que los judíos vengan a vivir a Israel. El número de judíos en Europa se está achicando por tales o cuales Claro, motivos. Los que quedan son los musulmanes. El día que los europeos se levanten con antorchas contra los musulmanes, va a haber un desastre. Y lo cierto es que yo tengo mis enemigos dentro de los musulmanes, pero no odio a los musulmanes, digamos. Ellos piensan así, yo pienso así. Yo tengo miedo de que los europeos se levanten como se levantaron en su momento eh, a atacar a quienes no son nativos. Eso es sí, que todo. puedo hablar un poquito. Sí, pero yo voy a decir una cosa, los musulmanes no son los judíos de la época de la Segunda Guerra Mundial, que eran pacíficos. Los musulmanes no son así, o sea, son completamente diferentes. Quiero dejar claro que este canal no es islamófobo, nunca mejor dicho. Queremos recordar que en Israel, de 9 millones, ¿no? 9, 10 millones que hay en Israel de habitantes, 2 millones son árabes, israelíes, con todos sus derechos, y todos los que están en edad de ir al ejército están luchando por Israel. Quiero dejar esto claro, aquí no somos islamófobos de ningún momento. Y solo queremos decir que estos movimientos pagados
o lo que sea para enfrentarnos en la sociedad con otras culturas o yihadismos extremos, también patrocinados, pagados y financiados, es lo que de alguna manera quieren llegar a hacer unos conflictos brutales aquí en Europa, ¿no? Eso es lo que yo quería decir. Hay gente que se beneficia con el caos, ese es el tema. Hay Sí, gente sí, que con se las guerras, beneficia con sí, el caos. sí. ¿Eh? Bueno, Pues nada, nos vamos, vemos la semana que viene. dicho todo esto, vamos a decir yo por lo menos por mí, que yo no, esto lo hago voluntariamente, altruistamente y que yo solo soy un instrumento, un arma de Dios donde me lleve mi pequeñita voz junto con otras voces más grandes de otros canales, de otras personas muchísimo más importantes que yo. Pero aquí estamos las voces pequeñitas que aunque nos quieran acallar, vamos a seguir con lo nuestro, porque no tenemos nada que esconder. Nada. Pues nada, muchas gracias a todos, a los espectadores, oyentes y besos. Besos, Salón, hasta la próxima, Simpson. Nos vemos en la próxima. Chao, Muchas gracias, hasta luego, chao, Salón. chao.